Ahí está Juan. Bueno, bárbaro. Buenas tardes. Hola a Ah, todos. Hugo, hola. ¿Cómo les va? Les hago una Hola, Hugo, pregunta. Eduardo. Sí, ¿El invitado sabe que esto se graba? Sí, Eduardo, adelante. Adelante, que no hay nada que ocultar. Perfecto, Juan. bueno, No hay dale, nada que ocultar, por Eduardo. favor. Bueno, si vamos a dar comienzo a la actividad, silencien todos sus micrófonos. Muchísimas gracias, Juan, porque sabemos que tenés un Zoom pegadito acá en nuestro, así que vamos a hacer rápidamente la presentación de Apertura Republicana y tu exposición. Juan Curuchet tiene 16.000 seguidores en Twitter, o sea que realmente es la envidia de muchos de este grupo. Algunos de los comentarios que ha hecho para ponernos en sintonía. El 20 de mayo tuiteó: no tienen ni fundamento sanitario ni autoridad moral para volver a encerrarnos. Consigan vacunas y esta vez no se las afanen. ¿Quién es Juan Curuchet? Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un máster en Derecho de la Universidad de Nueva York, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires en el periodo 2016-2019, vicepresidente del Banco Ciudad en el 2008-2015, miembro del Consejo Nacional del PRO 2013-2019, ex miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho UBA y dirigente de la línea interna Apertura Republicana. Quien va a redondear esta presentación para introducir a nuestro invitado es nuestro amigo de Vicente López, el licenciado Luis Parodi. Adelante, Luis. Gracias Magdalena, gracias Juan por estar y a todos los presentes. Muchas gracias a Conciencia Política por organizar esta reunión y por prestar su plataforma. Esta es una suerte, digamos, de presentación de Apertura Republicana a nivel nacional y de Apertura Republicana Vicente López, que a partir, bueno, de estos momentos, tanto Magdalena como yo vamos a coordinar al menos en esta primera etapa y con desafíos muy importantes, ¿no? Desafíos que tienen que ver con que las ideas liberales de Alberdi estén mejor representadas dentro del PRO y a partir de dentro del PRO, dentro de Juntos por el Cambio. Hay desafíos muy importantes este año, que es derrotar al gobierno en las elecciones parlamentarias y especialmente en la provincia de Buenos Aires, defender un resultado de hace 4 años en donde se obtuvo mayoría en el Senado, y esa mayoría en el Senado provincial no hay que perderla. Y para el 2023 lo mismo, ¿no? Aspiramos y también en el 21 a tener liberales en las listas que representen mucho mejor estas ideas, porque me parece que, como ha dicho también Patricia Bullrich, en algunas cuestiones cambiemos y en otras cuestiones continuemos. Me parece que para cambiar hay que cambiar en el sentido de las ideas de la libertad, de la apertura al mundo y de todos los valores que nosotros sabemos muy bien cuáles son. Así que sin más, Juan, te dejo comenzar con tu exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto encontrarnos acá, amigos de muchos años como Luis, a Eduardo y gente que quizás hoy es el primer contacto que tengo, ¿no? Así que muchas gracias a Conciencia Política y a Magda y a Luis por esta convocatoria. Yo quería empezar como punto de partida, a hablar de dónde estamos parados de la coyuntura. Estamos en los albores de un proceso electoral que todos sentimos que va a ser muy importante, porque es probable que sea, o arriesgue a ser, un año bisagra, ¿no? Lo que va a estar en juego. Si Argentina profundiza un proceso político de reversión a las peores prácticas del kirchnerismo y de profundización del populismo y quizás incluso de radicalización de ese proceso,
o si encuentra un equilibrio donde, con los frenos y contrapesos que el sistema constitucional argentino, alberdiano, prevé, bueno, algunas de esas iniciativas, si no tienen la mayoría necesaria, no proceden y por lo tanto el país sigue siendo, en algunos aspectos, un país más normal. No se me escapa que hay una desesperanza muy instalada en la sociedad argentina que abreva en dos factores. El inmediato es que dentro del escepticismo había gente, y en algún punto hasta yo mismo me incluyo, que teníamos alguna expectativa de que Alberto Fernández no repitiera las experiencias de los 12 años de gobierno kirchnerista. Claramente no hay motivo alguno hoy para mantener esa expectativa, todo lo contrario. Hoy Alberto es sinónimo de Cristina, hoy Alberto maneja la agenda de Cristina, parece ser su única agenda, así que en ese sentido es una decepción. Será una decepción más grande para aquellos que lo votaron y tenían alguna esperanza importante, y una decepción más chica para aquellos que no lo votamos, pero que estábamos a la espera de qué demostraba ser. Pero creo que estaría incompleto el análisis y no sería honesto intelectualmente si no menciono los déficits o el punto de partida previo, que es el desarrollo del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Creo que en el estado de ánimo caído de buena parte de la sociedad argentina está también esa experiencia trunca, ¿no? Está también el hecho objetivo de que se había despertado una expectativa muy grande en el 2015, una suerte de primavera restauradora, una suerte de punto donde se creía que íbamos a avanzar en el desarrollo sostenible de Argentina. Bueno, esa experiencia, sobre todo en la fase económica, fue frustrada, estuvo muy por debajo de lo que la sociedad y el votante esperaba, y entonces cuando alguien hoy es escéptico sobre la Argentina, es escéptico por los dos motivos: por lo que está haciendo la coalición que gobierna, y por lo que no concretó la coalición derrotada, que se presenta como alternancia en el mejor de los casos, ¿no? Así que creo que tenemos que trabajar entonces en dos frentes desde lo político. Uno, en militar para señalar y para frenar los desatinos del gobierno, y otro para construir una política o una propuesta política superadora que vuelva en el momento oportuno a entusiasmar a la sociedad y que después la embandere en transformaciones reales y no declamativas. Vamos, son las dos cosas. Hoy quizás estamos en una etapa más de resistencia, pero en algún momento es natural ir a una parte más propositiva. Quizás un poco más en el 23 que en el 21, que es elección de medio término, pero es vital, ¿no? Porque la gente no le va a dar una cucarda al opositor que tire piedra más fuerte, sino que va a querer respaldar a aquel que lo lleve a un lugar mejor, ¿no? Así que creo que esto es importante y lo tenemos que profundizar en un rato. En ese contexto les quiero contar, algunos quizás como yo ya tienen en el PRO un recorrido de 15 años, de más de una década, otros más recientes, otros quizás no están muy involucrados en la política. Yo que tuve experiencia política en los 80, milité en la universidad, y era otra etapa. Ahí en esa etapa cualquiera podía armar una línea interna, armaba un grupo de ideas, se presentaba, se postulaba, salías en los diarios, generabas algún interés. El sistema político argentino fue evolucionando a un esquema mucho más vertical, a menudo incluso gerencial, donde los espacios políticos tienen claramente uno o a veces un puñado de personas que son las autoridades, pero genuinamente, ¿no? Porque son las que tienen el respaldo de sus votantes, y las decisiones partidarias, tanto de quienes integran los cuerpos orgánicos, cómo se eligen la candidatura, cómo se arma la propuesta, terminaba muy definido de arriba para abajo. El PRO en particular tiene esa escuela, ¿no? Es un partido fundado por Mauricio Macri, inicialmente como Compromiso por el Cambio, y durante muchos años ese sistema fue eficaz. Las campañas del PRO son notoriamente muy ordenadas, se fijan los ejes, se fijan los voceros, y nadie puede sacar los pies del plato.
En el 2015, por ejemplo, yo que estaba en la gestión económica, porque era vice del Banco Ciudad, nos dijeron con claridad, muchachos, no conviene hablar de economía, así que todo aquel que si va a un medio le van a preguntar de economía, como era mi caso, vice del Banco Ciudad, desaparezca de los medios, porque los ejes de campaña son otros. Y todos obedecíamos. Incluso políticamente era grave no obedecer, porque estaba sancionado políticamente, en el buen sentido, no de represalia, sino que era como desubicado. Ya en el final del gobierno de Macri, en una reunión de grupos liberales que hicimos en Olivos con Marcos Peña, el propio Marcos Peña, que en un punto fue un instrumentador de todo esto, ¿no? Tenía otra visión incluso de la sociedad. Decía, no, estamos en una sociedad fragmentada, esto es como armar un rompecabezas multicolor, y se necesita todos los grupos en una coalición que sea mayoritaria, ¿no? Y así como tenés un montón de grupos de interés o factores de presión que todos los días del año están hinchando para aumentar el gasto público en algún tema sectorial particular, la verdad es que está haciendo falta que haya grupos que advierten sobre la racionalidad en el gasto, que busquen limitar el gasto público, que busquen bajar los impuestos. Para mí fue una sorpresa, esto fue agosto, fue justo antes de las PASO, después, bueno, la derrota de las PASO cambió el escenario, pero lo que muchos de nosotros leíamos como que estaba prohibido y mal visto, y por lo tanto todos militábamos de una forma donde lo ideológico no tenía un peso tan alto, yo tomé nota al menos ese día de que habían cambiado los tiempos, ¿no? Hoy Marcos no tiene el peso que tenía en ese entonces, pero la reflexión sigue siendo válida. Y al poco tiempo cambia la presidencia del PRO, del partido, viene Patricia Bullrich de presidente, y Patricia tiene una escuela, digamos, es una política de raza, ¿no? Respira política desde que se levanta hasta que se va a dormir, de hecho duerme poco. Y Patricia está trayendo una concepción más abierta, más participativa, que por supuesto no es fácil, ¿no? Choca a veces con algunos distritos donde la vieja usanza tiene peso, el PRO es natural, pero hoy siento que el PRO es un partido en transición, ¿no? Con muchísima gente entendiendo que hay que abrirse es habilitar como algo natural procesos de interna y de debate, y que eso nos va a mantener ayornados con lo que piensa la sociedad y nos va a mantener vigentes y modernos, ¿no? Pero es un proceso que va a tardar cierto tiempo. Y no es una impronta nada más de Patricia, presidente del partido, creo que es algo que buena parte de la dirigencia lo entiende y lo asume. Incluso aliados políticos, la propia UCR, hace poco tiempo tuvo tres elecciones importantes, ¿no? En Córdoba, en Capital y en provincia de Buenos Aires, que movilizaron a decenas de miles de argentinos. Así que el PRO, increíblemente, en Capital es un partido muy chiquito, tiene 12.000, 13.000 afiliados, o sea que tiene una representación social mucho más fuerte que su base partidaria, ¿no? Pero se necesita fortalecer eso. Bueno, ¿y a qué voy con toda esta perorata? A que entonces hay un espacio para los grupos, como buena parte de los que estamos acá, que nos interese plantear algunos temas de contenido y de políticas públicas, que no nos resulte indiferente qué se hace después de ganar, ¿no? Ganar no está garantizado, va a ser muy difícil este año, el 23, pero hay un tema de responsabilidad básica, es, bueno, ganamos y ¿qué hacemos? Ganamos y ¿qué pasa el día después? En el 2015 había un mandato difuso, había un mandato de cambio, pero que parecía ser más de forma, más institucional. No había un mandato de transformación económica de estructuras, ¿verdad? Porque no se explicitó. La gente, una parte de nuestro votante quizás sentía que su voto representaba eso, pero otra parte no. Me parece que en el 23 el país va a llegar muy deteriorado y va a ser insoslayable que este tema aparezca en la campaña. El tema de cómo lográs que Argentina revierta, que ya son notoriamente décadas de decadencia, ¿no? Entonces, hacernos los distraídos y hacer una campaña de optimismo, pero vacía en contenido, yo creo que eso no te lleva a una elección ganadora. Creo que vamos a tener que ser profesionales y serios con las propuestas, sabiendo que en una campaña política, por un tema de marketing,
uno no entra en el detalle de la letra chica de los planes, pero el norte va a haber que marcarlo. Y además, yo soy de lo que cree que si no vamos con un norte claro, incluso no tiene ni sentido ganar, porque si vamos a hacer más de lo mismo, vamos a hacer un eslabón más en una historia de fracaso, ¿no? Lo que incluso en perspectiva podría poner al gobierno del 2015 al 2019 Mauricio Macri en un lugar más importante en la historia, sería que venga un gobierno de cambio profundo en el 2023. Y entonces quizás, cuando se escriba la historia dentro de algunas décadas, interpretemos que Argentina venía buscando un nuevo rumbo, que lo hizo a los tumbos, lo hizo con protestas en el 2008, 2009, con resultados de la edición de medio término del 2013, con un gobierno de Mauricio Macri que tuvo algunos aciertos y otros errores, y que finalmente encarrila un proceso más sano y productivo luego del último estertor populista 2019-2023. Ojalá esa sea la historia argentina. Y tenemos que prepararnos para eso. Digamos, si no nos lo proponemos, no va a suceder. Como todos ustedes, yo también estoy metido en un clima donde familiares, amigos, gente cercana pregunta. Hoy en el chat amigo del colegio amanezco con alguien que dice: mi abuela era austríaca, mi otra abuela de Asturias, y quién tiene un contacto para el turno en el consulado, no sé si España o de Italia, donde lo quería hacer. Todo el tiempo uno ve eso, la camada de mi hija mayor pensando que se reciben y mirando el exterior. Pero de ninguna manera podemos aceptar como una condena inevitable que el país no tiene solución. No tiene ninguna base racional, porque los procesos de cualquier tipo, sean virtuosos o viciosos, algún día paran. Puede pasarte como Grecia cayendo 2000 años, y Argentina puede tener un ciclo muy largo, pero también hay ciclos que duran 40 años, 30 años, 70 años. Considerar inevitable que Argentina va a seguir a lo tumbo 20, 30 años, la verdad que no hay ninguna base. Como tampoco hay una base para decir, muchachos, pum para arriba, esto se mejora, pongámosle pecho, pongámosle huevo, como si fuera el fútbol, gritemos, agarrémonos de la mano, porque no pasa por ahí. Pasa por lo que construyamos, pasa por los consensos que generemos, ¿no? Entonces creo que ese es el rol nuestro, que es machacar y explicar a la opinión pública que no hay atajos, que nada es fácil, que las cosas se logran con el tiempo y trabajando. Si hay una lección del gobierno de Cambiemos 2015-2019, es que el proceso es más largo, y que quizás a la ciudadanía, que te dice con toda claridad, esperen algunos resultados en 2 años, esperen algunos resultados en 4 años, pero hay resultados que son a 10 años, a 20 años, y no creer que con algunos éxitos coyunturales todo se encamina y vivimos la panacea, ¿no? Porque no es así, sencillamente no es así. Así que tenemos que hacer este esfuerzo dialéctico, ¿no? de cambiar el eje. Es decir, esto es un proceso largo, pero vale la pena. Un proceso largo donde vamos metro a metro, pero cada metro que encaremos lo vamos a hacer con convicción, con alegría, con entusiasmo, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a lo ideológico, yo creo que lo más importante hoy, yo diría que es lo que llamaríamos el liberalismo político clásico, es mantener la idea de alternancia, las nociones básicas de república, la idea de que se vota y eso decide, y que hay mayorías, y por lo tanto el procurador, la Corte Suprema, la elección de magistrados, los juicios políticos, las remociones, dependen de respetar esos procedimientos y esas mayorías. El lograr eso es un cambio. No podemos vivir en un país donde pareciera que cualquier cosa puede ocurrir. Todo posible, todo posible. Que te echen 4 jueces de la Corte, que un tipo impresentable vaya a tal lado, tal otro. Ratificar los límites institucionales es importante. Hoy estuve más temprano en una charla de abogados, de los grupos de abogados que integran Capital, y estuvo Diego Marías, que es el representante de los abogados por la Capital Federal en el Consejo de la Magistratura. Le hice una pregunta y me dio una respuesta que la verdad que me tranquilizó mucho, porque yo le
yo le pregunté qué estaba pasando en el Consejo de la Magistratura, a raíz de que ahora está en los diarios el tema del procurador, ¿no? La reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, si tiene plazo, si se lo remueve con 2/3, y salió un poco del eje el tema del Consejo de la Magistratura. Y me dice, no, lo que pasa es que están un poco resignados, porque estamos en muchos temas 7-6, entonces está bien, nos ganan por un voto. Alguna vez en los temas que involucran a los jueces, puede ser que uno o dos de los jueces puedan votar con ellos, pero en los temas más importantes no tienen los 2/3. Y entonces estamos sacando los temas más administrativos, las relaciones de cortesía, y así vivimos. Yo dije, mira, lo que estoy escuchando es fantástico, porque uno tenía la impresión de que llevaban todo puesto. Esta frustración que Diego María me relata que tiene el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, creo que es sanísimo, porque es la frustración que el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución prevé. Si vos no tenés la mayoría especial, bueno, sentate a hablar o la cosa no sale. No sale un juez que no tenga un piso mínimo, ¿no? Por supuesto, cada tanto se escapa alguno, ¿no? Salió ese camarista Boico, que era juez había sido abogado de Cristina, porque los representantes de los jueces entendieron que no pueden tener vacante indefinidamente algunos lugares. Bueno, o sea, no es perfecto lo que yo digo, pero sí creo que demuestra, como de hecho ahora parece que no están consiguiendo la mayoría para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal, cómo fue la suelta de presos, cómo fue Vicentín, que la combinación de reacciones de la sociedad argentina, que va de salir a la calle, a las redes sociales, a proclamas, a todo este mundo de opinión pública y a la prensa, por supuesto, ¿no? Eso combinado con los espacios que las instituciones prevén de cómo se deciden las cosas, bueno, están frenando muchos temas. A mí me encantaría que hubiera frenado el doble, ¿no? Me encantaría que un montón de temas que se ha retrocedido mucho en estos tiempos no hubieran salido, pero una buena parte de la agenda de radicalización de la ala dura del kirchnerismo le está costando sacarla adelante. Entonces, la sociedad argentina tiene reaseguros. Eso nos garantiza que, es como los Pumas defendiendo en el Ingol las últimas 5 yardas, nos garantiza que en el último intento no te hagan el try, y no podemos bajar la guardia ni un solo minuto, ni un solo momento. Pero también sepamos que la defensa es importante, ¿eh? Es una defensa que está bancando muchas cosas, tiran con todo, ¿no? Patricia planteó el tema de las vacunas, bueno, ahora la llevan a juicio, todo, pero bueno, ella tiene el cuero curtido, el cuero grueso, eh, y tiene con qué bancar, pero eso es el día a día, ¿no? Es un estrés, el que le pone el cuerpo es un estrés, pero a veces siento que en el discurso, incluso de los medios, hay como un pesimismo muy superior a lo que es la realidad. Tenemos un montón de reaseguros institucionales que todavía están vigentes, y una serie de reacciones de la gente que son muy valiosas, a las cuales ellos le tienen miedo. El otro día, yo estuve en la marcha del Obelisco el 25. No fue una marcha desde lo cuantitativo importante, pero el dato importante es que hubo marchas en enorme cantidad de puntos del país, y en muchos lugares del interior fueron de cierta importancia. Entonces, los tipos saben que la sociedad está vigilante, la sociedad está expectante, y que el margen de acción no es tan alto. Entonces, es muy importante mantener esa actitud, ¿no? Así que yo no quiero vender un optimismo así hueco, infundado. Lo que sí digo es que esto es una pelea que la estamos dando bastante bien. Y cuando digo plural, no es un partido político, es buena parte de la sociedad argentina. Es la parte de la sociedad argentina que tiene convicciones republicanas y que siente que eso es muy, muy importante. Porque creo que en ese sentido es transversal, digamos, incluso parte del voto de Frente de Todos es, quizás ni siquiera sea la mayoría, pero una parte importante, es gente que no quiere vivir en Venezuela. Una parte de ese voto estaba disconforme con la economía del gobierno de Macri y genuinamente creyó que con Alberto Fernández las cosas iban a ir mejor. Bueno, hoy, por múltiples motivos, que no son solo la pandemia, las cosas no solo no están mejor, sino que están bastante peor.
Así que nos queda trabajar en una mejor propuesta. En esto que dijo Luis o que Patricia expresa, con que seamos cambiemos y mucho más cambiemos que sigamos, ¿no? Y ahí mi lectura es que nosotros, en la primera parte del gobierno de Mauricio Macri, subestimamos los desafíos, creo que hubo algo de vanidad, y que está claro que lo que se denominó gradualismo, lo menos que uno puede decir es que tuvo un ritmo que la realidad refutó como inapropiado. ¿Sí? Cuando muchas veces pasa, porque digamos que haya reversión de flujos financieros de los países emergentes a los países centrales o crisis financieras en el mundo, pasa, no es una cosa extraordinaria. En un gobierno te puede tocar. Nosotros estamos mal parados para eso. ¿Y por qué estamos mal parados? Porque se difirió el poner orden a cuentas públicas recurriendo a la posibilidad de crédito en la expectativa de que el país iba a crecer y todos iban a encarrilar. Bueno, esa es una apuesta que no es que no la podamos hacer porque no pueda repetirse como concepto, sino porque tampoco el mundo nos va a dar crédito. Así que el gobierno que asuma el 23, si tiene un piso de racionalidad, va a tener que desde el minuto cero adecuarse a vivir con lo que genuinamente recaude y genera ese Estado. Es más, idealmente debería ser incluso con menos, porque todos sabemos que la presión tributaria es irracional y que asfixia al sector privado, ¿no? Así que esos son los temas que hay que trabajar. Creo que la cuarentena va a hacer que mucho comerciante pequeño, productor pequeño, microproductor esté atento a este tipo de propuestas porque están totalmente golpeados. Y esos son los temas que vamos a tener que trabajar. Es una combinación entonces de una reivindicación de las libertades cívicas básicas y los derechos republicanos, con una propuesta económica que le explica a la gente por qué esta vez los beneficios de un plan ordenado le va a llegar, ¿no? Ellos es obvio lo que van a hacer. Van a decir, vuelve el cuco, vuelven los tarifazos, vuelve tal cosa y tal otra, porque es tan grande la distorsión de precios que nos van a dejar que ese tema va a estar. Pero tenemos que ser mucho más inteligentes. Yo creo que la inflación hay que pulverizarla muy rápido, no armar un plan a 4 años. Y la única forma de bajar la inflación muy rápido es bajar el gasto público bastante rápido también. Pero da para otra charla entrar en detalle del tema económico, ¿no? Yo lo que quiero enfatizar es que la Argentina va a hacer lo que los argentinos logremos y sobre todo querramos hacer, ¿no? Esto es como cualquier cosa. Acá seguro algunos de ustedes en su vida profesional o privada han tenido que salir a vender, ¿no? O productos o servicios, o los servicios que ustedes mismos ofrecen. Si te levantás a la mañana pensando, nadie me va a comprar, o lo que vendo es una porquería, o esto es muy caro, esto no lo compra nadie, y seguramente vas a vender poco. Si te levantás convencido de que ese día vendés y que tenés algo que es atractivo y que tenés confianza en tu virtud como vendedor, lo vas a hacer mejor. Entonces, si los argentinos no nos la creemos, si los argentinos no creemos que el país puede levantarse, que el país tiene reservas morales y materiales, que el país tiene capacidades y tiene gente con la voluntad y el compromiso para sacar a nuestra patria adelante, bueno, es muy difícil. Así que lo que tenemos que hacer primero es entusiasmar a los argentinos y a nosotros mismos de que esta vez va en serio, que esta vez lo vamos a hacer. Y eso es lo que estamos tratando muchos nosotros de trabajar, es a largo plazo, ¿no? Y no, quizá no es para el gran público, ni es un discurso para la cancha de River, pero necesitamos los 5.000, los 8.000 cuadros dispuestos a ir a trabajar al Estado, que es difícil, es una batalla diaria en cada lugar, que además con empatía, ¿no? Para poner una trinchera donde yo estoy acá y el empleado público está del otro lado, como si fuera el rival, pero llevar a un lugar de mucho más calidad, eficiencia, y que no sea una carga tremenda para el sector privado como es hoy. Así que esos son los temas que hay que trabajar. Y en ese sentido, y cierro con esto porque si no es muy largo y creo que la idea es que hubiera preguntas, creo que no hay que dramatizar y hay que asumir que es inevitable que la oposición tenga distintas corrientes, distintas perspectivas, ¿no?
cualquier partido político, tomen el Partido Republicano de los Estados Unidos, pierde Trump. Bueno, se va a pasar los próximos 2 años y medio entre gente que añora que vuelva Trump, gente que piensa que es una etapa superada, o ya fue, como dice Carrió, ¿no? Ya fue. Y eso se va a dirimir en internas o en primaria, como lo dicen allá, dentro de 3 años. Bueno, nosotros va a ser parecido. Es inevitable que los que no tenemos responsabilidad de gobierno seamos más críticos. Tenemos más distancia, es más fácil, y tenemos lecturas más críticas. Y también es bastante natural que los que tienen que pagar salarios y tienen responsabilidades muy concretas de dar respuesta a un vecino, tengan un poco más de paciencia, escuchen y se sienten a hablar de otra manera, estén sujetos también a un llamado de otras esferas, y tenemos que combinar las dos cosas. No tenemos que partir de la soberbia de que los que estamos afuera entendemos mejor y que los otros perdieron perspectiva, ni el que está en un gobierno local, gobernación, municipio, pensar que su metro cuadrado es el único que vale y no entendiendo dónde está el resto de la sociedad argentina que lo mira desde la platea y con angustia todo, ¿no? Y eso lo vamos a dirimir en discusiones, en infinidad de charlas como esta y eventualmente en un interno. Yo obviamente veo con gran simpatía a aquellas dirigentes y corrientes que planteamos que no hay que bajar la guardia ni un segundo porque le das un metro al kirchnerismo, te saca 7 de ventaja. Pero queremos ganarle al kirchnerismo, queremos evitar la agenda kirchnerista, entonces no todo lo que vengan en nuestra escudería quizás son lo que uno invitaría a un cumpleaños, ¿no? Así que vamos a tener que tener un ejercicio de paciencia en la arquitectura política. Por supuesto sin resignar el norte, ¿no? De lo que planteé antes. Pero esto yendo al tema de lo liberal, ¿no? Si alguna de estas ideas no las podemos ni convertir en mayoritarias dentro del PRO y por extensión dentro Juntos por el Cambio, no pretendamos después que alguien las lleve adelante dentro de la sociedad argentina, ¿no? Creo que el espacio natural para que esto encuentre su respaldo político es el PRO y por extensión Juntos por el Cambio. Así que por eso yo creo que no tiene sentido perder el tiempo en propuestas testimoniales, que son valiosas, digamos, yo no niego el aporte de un Milei, de un expert, que son provocadores, que tiran ideas, que han logrado que buena parte de la juventud argentina hoy vea como revolucionario tener ideas a favor de la iniciativa privada, a favor de que Argentina se inserte con el mundo, pero todo eso pierde peso si no va en una escudería política potente y ganadora, donde no todos son lo que uno elegiría, pero que en el conjunto se avance y se progresa. Así que eso es lo que hay que trabajar. Felizmente en las últimas semanas ha habido señales de unidad opositora bastante interesantes, es un trabajo, pero estamos más cerca creo que el año pasado, ¿no? Así que ratifico esto, de que no bajemos los brazos, no estemos desesperanzados, contagiados por el ánimo generalizado que existe, porque viene una etapa donde tenemos la posibilidad de marcar una Argentina distinta si lo hacemos bien. Así que pasamos a la pregunta, Magda. Perfecto, perfecto, Okay. Juan. Muchísimas gracias. Toma los controles nuestro amigo Fernando Mascareñas, quien tiene a su cargo la responsabilidad de transmitirte las preguntas del chat. Claro, porque no llegué ni a leerla, así como estaba hablando. Bueno, pero Fernando, quedó en tu mano, quedó en tu mano. Totalmente, Claro. confía. Bueno, sabemos que Juan tiene poco tiempo, así que vamos a juntar 2 preguntas en una. Juan, en la gestión de la economía en el gobierno de Mauricio Macri, no se pudo calificar realmente como liberal. Así que en el caso de un nuevo gobierno, ¿cuál espacio tendrían los liberales del PRO en el momento de la gestión? Y esa pregunta junto con una de Gerardo que está en el chat, que es dentro del PRO, de las personalidades conocidas, ¿cuáles son realmente liberales? Por ejemplo, en la opinión de él, Rodríguez Larreta no parece ser, pero interesaría tu opinión sobre eso. Mira, la discusión es eterna, ¿no? De qué definís como liberal, ¿no? Yo creo que en términos generales, el PRO es un partido que ve con simpatía la inserción de Argentina en el mundo y que trabajó para abrir mercados, trabajó para tener un acuerdo con la Unión Europea que lo dejó listo para que hoy está en la etapa que llaman
parte de escribir los detalles legales, ¿no? Legal scrubbing. Y hicieron cerca de 200 convenios específicos de apertura comercial. A los tumbos, costó mucho, pero para cuando Mauricio entrega el gobierno, un poco por necesidad, un poco por convicción, la reducción del gasto público ha sido muy importante, y la pagamos electoralmente, porque parte del contexto adverso estuvo marcado por recortes, ¿no? El déficit fiscal estaba casi en cero cuando se entrega el gobierno. Pero para mí el error fue que en los 2016-2017, quizás seguramente suponiendo un escenario más optimista, se tomaron algunas decisiones que a la par que hubo alguna reducción tributaria, se aumentó el gasto, sobre todo en aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, la decisión de destinar los ingresos por el blanqueo de capitales a la reparación histórica de jubilados, bueno, una vez que te quemaste esa plata, después generaste un aumento de gasto corriente para los años venideros. Lo mismo con la extensión de beneficios jubilatorios, lo mismo extensión de algunos de los programas sociales. También quizás es un tema difícil de discernir por el buen volumen de obra pública que hubo en determinado momento, ¿no? No el último año, pero 2017, 2018. Entonces la pregunta que uno hoy podría hacerse con el diario del lunes es si el gradualismo no tenía que haber estado en ese lado, ¿no? En el lado de la columna de los gastos. Yo diría que sí, para mí sí. Ahora, Mauricio, cada vez que volvías con un tema concreto así, en general, siempre estuvo por el lado de la austeridad. Yo creo que si tuvo un defecto el gobierno, algo que algún día se lo voy a decir, no tuve ocasión, es que en el diseño de la arquitectura de gobierno, de la jefatura de gabinete de ministros, al final no había nadie que tuviera el comando entero, la película completa de la economía. ¿A qué voy? Pero no por la crítica, que yo en eso soy neutral, de que necesitábamos un superministro. Sino que, por ejemplo, a mí me convocaban, yo iba por el Banco Provincia, porque el Ministerio de Pancho Cabrera, de Desarrollo Económico, después fue de Antesica, tenía el fondo de tal cosa que te subsidiaba una tasa para tal programa. Después me llamaba Iván Kerr, que dependía de Frigerio, la Secretaría de Vivienda, porque tenía otra área para vivienda. Y nadie estaba viendo el 100%, a lo mejor había que haber eliminado muchos de esos programas. Digamos, todos individualmente eran interesantes. El problema es si el país podía darse el lujo de mantener todos esos programas en el contexto de austeridad que el momento requería, ¿no? Ahora, si lo hablas cara a cara con los protagonistas, hoy muchos te dan la razón. Pero después pasa algo que es muy complicado en las burocracias. A vos te dan la dirección de museos y pedís más plata para el museo. Y te enojás con el Dujovne de turno porque no te da más plata para el museo. En vez de decir, no, claro, el tipo tiene que gastar 100 porque entran 100. Yo le estoy pidiendo 102. Y con el argumento, además todo es igual, son solo 2. ¿Cómo decir que no por 2 no te interesa la cultura? Te lo dice el de salud, te lo dice el de vivienda, te lo dice el de la seguridad. Bueno, nos vamos a 140. Eso es Argentina. Y es el mundo, ojo. Hay un libro del primer secretario de Tesoro de Reagan, creo que se llama David Stockton, The Triumph of Politics, el triunfo de la política. El tipo pegó el portazo al año y medio de gobierno de Reagan, defraudado porque no se podía avanzar mucho en los reportes de gasto, por este mismo que le estoy diciendo. Eso es lo difícil, ¿no? Y después vienen las elecciones, después de la justificación electoral, vamos a perder. Entonces aquí con una convicción muy grande de que, a ver, si en la de medio término tenemos un coscorrón, banquemos. Nosotros tenemos que mostrar a la sociedad un plan a 4 años de que si sos ordenado, crece la economía y todos van a tener mejor salario, mejor jubilaciones y vamos a vivir mejor. Ahora, me pedís que te dé resultados en 6 meses, es absurdo. Nosotros mismos nos metimos en el problema. El tema del segundo semestre, los brotes verdes, fue un discurso nuestro. No puedo echar la culpa al kirchnerismo eso. El kirchnerismo metió mucha zancadilla, pero algunos temas fueron la forma que lo planteamos, ¿no? Que trampa en la cual quedamos nosotros mismos. Así que yo creo que hay muchas figuras para hacer esto, empezando por Luciano Laspina, que está hoy en la Cámara de Diputados, un economista muy importante de nuestras filas. Creo que mucha gente... Mira, si hay un legado que deja Mauricio Macri, es la enorme cantidad de gente
yo diría 45 o 40 años para abajo, con experiencia de gestión pública que nunca tuvo Argentina como semillero. De gente que, volvió, que estuvo en el sector privado, pasó esto y volvió. Que le gusta la política, que hace esto, pero que tampoco está haciendo una carrera full time, o algunos sí, que tampoco lo descalifico. Pero ya cuando toque, no sé, ir al SENASA, o ir al INPI, o ir a Parques Nacionales, ya vas a tener gente que tuvo experiencia en esas áreas. El desembarco 2015 fue fuerte. Muchos de nosotros fuimos a áreas que no conocíamos. Vos pensás que a mí me toca ir al banco de la provincia de Buenos Aires, 10.500 empleados, y con el grupo 14.000 en total, y yo conocía de antemano a 2 gerentes porque había compartido directorio en Red Link. Y desembarcás y estás presidiendo, en mi caso, un cuerpo gerencial de la primera línea, 7 personas, que la ves por primera vez en tu vida. Tenés que entenderte, ¿sabes lo que tardás en eso? Hoy, si de milagro desembarco ahí, ya juego de taquito. Y ponle que no me toca a mí, pero a lo mejor le va a tocar a alguien que estuvo conmigo en la gestión y que ya conoce. De hecho, para mí, haber tenido 8 años de experiencia en Banco Ciudad fue muy importante, porque yo ya fui conociendo la cultura interna de un banco público. En general hay como una subcultura en las empresas públicas, que no es la misma que el Estado central, y me ayudó mucho. Y te ayudas a decodificar, a entender que a veces que hasta qué les preocupa genuinamente y en qué te mete la trampa. No en el sentido del curro, sino en el sentido de agenda y prioridades que no son las de la institución, son agenda de los cuerpos gerenciales, ¿no? Eso pasa. Así que Macri dejó este semillero importante, pero esto es final abierto, ¿no? ¿Podemos aprovecharlo o no? Bueno, la próxima pregunta, todavía en esa línea, ¿cuáles serían las propuestas para bajar gasto público? Vos dijiste, bueno, tendría que bajar el gasto público rápidamente. Bueno, ustedes saben que parte del problema es que la economía argentina, como una buena parte del gasto, se indexa automáticamente, ¿no? Fue un poco la discusión en el tema previsional. Yo creo que hay que sincerar, es decir, si acá entran 100, se gasta 100. Y eso incluye incluso pagar deuda, ¿no? O sea que en verdad, en el sentido de gasto primario, menos, porque estamos con esta discusión de que hablamos de gasto primario, el resto como si no existiera, y la verdad que en el bolsillo del contribuyente se siente, digamos, cuando el IVA está en el 21 y el ingreso bruto se va al 4,5, se siente, no me contés que esto, una parte, que primario es una parte de eso todo. Y si no lo veo ahí, lo veo en la inflación, ¿no? Yo creo que es esto, y tengo una tesis que es la cuarentena salvaje va a ser posible algunos enfoques de cambio que antes no eran posibles. Nosotros ya llevamos 1 año y medio viviendo con parte del Poder Judicial que no funciona, con áreas enteras del Estado que van a media máquina, dándote turno, con los bancos dándote turno así, que el privado más o menos va rápido, el público más lento. Entonces, ¿qué nos van a plantear como plan de lucha que sea peor que lo que ya vivimos? ¿Que no vuelen los aviones? Sí, ya lo conocemos. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Que no se para en el puerto y no avanza un quebús? Entonces, yo creo que esto ha sincerado. Si algo que aprendimos este año y medio es que hay áreas enteras del Estado que puede estar cerradas que no pasa nada. Lo que sí pasa es cuando vos cerrás la industria, cuando cerrás el comercio exterior, cuando prohibís las exportaciones de carne. Ahí sí pasa. Ahí sí hay gente que deja de cobrar. Ahí sí hay tipos que suspenden o que echan gente. Entonces, algún momento va a pasar este drama. Vamos a poder sacar conclusiones muy interesantes de dónde está la fuerza de una sociedad. Ellos se pasaron diciendo, bueno, en abril, mayo del año pasado, de esto vamos a salir con la fuerza del Estado. Bueno, una farsa. Lo poco o mucho que tiene el Estado es lo que le extrae al sector privado y lo transforma o en bienes públicos o en calamidades públicas, ¿no? Así que creo que acá tenemos mucho para... Es una naranja que va a salir mucho jugo, ¿eh? Va a estar muy interesante. En algún punto siento que los gremios estatales, en particular, se metieron en camisa de 11 varas. Los gremios privados notoriamente han sido mucho más constructivos, ¿no? Que son mucho más conscientes del drama, del riesgo del empleo y de todas las limitaciones que pesan sobre el empleo. Pero el gran tema acá es la creación de trabajo.
digamos, desde el 2011 con una plantilla formal estancada. Tuvo algún crecimiento en algún momento, después como el juego de la Boca volvimos para atrás. Así que el acuerdo nacional es qué tenés que hacer para cambiar la ley de fondo, eso básicamente laboral y tributario, para que tenga sentido invertir y por lo tanto generar trabajo. Bueno, vamos de la economía a la elección y te hago también dos preguntas para ir ganando tiempo. La primera es, ¿cómo se podrían relacionar los liberales del PRO con las otras agrupaciones liberales? Y junto, también sobre elección, ¿ves alguna probabilidad de fraude de parte del kirchnerismo en las elecciones? Yo creo que Juntos por el Cambio tiene un dispositivo de fiscalización con mucho peso del voluntariado que es bastante fuerte y limita mucho el fraude. Ahora, si bajás la guardia, 30 votos por allá, 40 por allá, 15 por allá, y sí, se complica. Si vos en el segundo o tercer cordón conurbano no tenés fiscales, o en el interior de Santiago del Estero, Misiones, Formosa, no tenés fiscales, te comés varios puntos menos de votos, ¿no? La única duda, yo creo que eso no va a ocurrir porque estaremos en condiciones de fiscalizar, y aprendimos mucho, y ya estamos trabajando, ¿no? Mañana tengo una reunión por fiscales, casi semanalmente tengo reunión del PRO Nacional por fiscales. Nunca paramos de trabajar en eso. Lo que vamos a tener que tener mucho cuidado es el correo. El correo lo maneja la Cámpora, los telegramas van por ahí, y es un tema de seguridad informática en algún punto, ¿no? Así que en general uno desarrolla especialista para esas cosas, no tener sorpresas ahí. Pero bueno, la desconfianza va a ser la base del éxito. No vamos a dormir tranquilos. Me habías preguntado otra cosa antes, Fernando. Sí, la relación de liberales PRO con Sí. otras agrupaciones liberales. Mira, a ver, lo liberal es como un jardín desordenado, donde tenés una amapola, una margarita, una violeta, ¿no? Un pino, un helecho. No hay forma de tener eso prolijo ordenado, porque uno me va a decir a mí, pero vos que decís que sos liberal, estuviste en un banco público, otro le va a decir, pero vos que sos funcionario del kirchnerismo, otro. Lo que tenemos que tener es diálogo, lo que tenemos que tener es integración. En la protesta, por ejemplo, hay cierto nivel de coordinación. El obelisco el otro día era gracioso. Tenías como los libertarios, como una ala dura contestataria de un costado y una gente que era onda más liberal pro del otro lado. Yo creo que avanzamos mucho, estamos hablando bastante entre nosotros, pero no me hago ninguna ilusión de que eso sea un ejército homogéneo, porque creo que por definición nadie cree en el unicato, y así que, y creo que además hay que salir de endogamia, ¿no? Yo creo que es mucho más importante hablar al que está afuera. La mayoría de la gente, tengamos claro, no es ideológica y ni siquiera es partidista en el sentido de que la mitad de la sociedad es independiente. Las encuestas te muestran más o menos 18% kirchnerista, 9% peronista, 5% liberal, 4,5% radical, 4,5% pro, 2% de izquierda. El resto es nada. Entonces, ¿y quién define? Eso que son nada. El resto más o menos ya sabemos que votamos, ¿no? Si estás en una de esas categorías que más o menos ya se sabe que votamos. A veces podés oscilar un poquito. Un peronista puede estar acá o allá, un liberal puede decir voto al PRO o voto a Milei, pero la mayoría ya está. Entonces, ahora, el tema es el otro 50%. Y a un punto es lo que hace el juego divertido. Yo creo que en el caso particular de Juntos por el Cambio, eso es buscar el voto de asalariados, cuentapropistas, trabajadores informales, que tuvieron alguna expectativa en Macri, alguno de ellos, muchos se sintieron defraudados, tuvieron expectativa en Alberto Fernández y están recontra enojados. Ese voto puede venir Juntos por el Cambio si hacemos las cosas bien. Y si no, puede haber una tercera opción que le parezca atractivo. Hay una pregunta de Gabriel Mayor preguntando si no se debería focalizar más en valores y pragmatismo, dejando más de lado las purezas ideológicas. Pero valores versus pragmatismo o valores y pragmatismo. No, valores y pragmatismo. Valores y pragmatismo. No deberíamos evitar focalizar en una ideología, sino más bien en valores y pragmatismo. Está bien, bueno.
Ok, en valores como conceptos más abstractos y pragmatismo en la acción. Sí, yo estoy de acuerdo, por supuesto que sí. Sí, sí. A ver, el voto tiene un componente de emotivo, a uno de los que creemos que somos muy racionales, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también hay un plano donde esto tiene sentido. Es decir, hay un plano donde la discusión de ideas es válido y la discusión de programa de gobierno es válido. Ahora, si vas con la propuesta exacta de las leyes que vas a sacar en los primeros 90 días de gobierno y crees que te votan en la plataforma electoral porque alguien leyó eso, ¿no? Nadie lee plataformas electorales, e incluso ser muy concreto es una vulnerabilidad, porque si yo te digo quiero crear empleo, todo me aplauden. Si yo te digo para crear empleo me parece que hay que bajar las cargas sociales a la mitad, me aplaude la mitad y la otra mitad me dice, ¿y cómo pagás la obra social? No, eso lo dejo. Ah, ¿y cómo pagás el seguro de RT? Eso lo dejo. ¿Y cómo pagás la jubilación? Eso, bueno, no, ya no me da la mitad. Entonces, cuando vas a lo concreto, hay que discutir mucho más. Y ya a alguno no le gusta. Entonces, yo quiero hacer la hidrovía, que se mantenga, se renueve la concesión con un concesionario privado. Perfecto. ¿Cuántos pies de calado? Yo digo 38, otro dice 42. No me vota porque dije 38. Y a lo mejor todo el resto piensa igual que uno. Pero es así, ¿eh? Tipo que no te vota por el calado de la hidrovía. Sí. Así que, pero es un tema más de marketing político. Pero lo que sí me parece que hay que trabajar en la obtención de un mandato de cambio. Que no sea idéntico a 2015, que sea un mandato de que la sociedad entiende que está agotado un proceso de distribuir lo que ya no existe, una riqueza que ya no existe, una Argentina mítica, de la Argentina rica porque Dios es generoso y crece la cosa sola, eso no existe. Hoy la riqueza es conocimiento, es un capital intelectual, son redes, son vínculos, y después vendrá lo material, donde si lo haces bien, lo multiplicás su valor, ¿no? Pero hay países ricos que no tienen un recurso natural y países con muchos recursos naturales que son pobres, ¿no? Y entonces pasa por otro lado. Eso, si entendés eso, entendés que entonces tenés que reformar el Estado, porque no da lo mismo un comerciante, no sé, tarde 20 horas en obtener los permisos para funcionar, a que lo haga por internet con 3 clics. No da lo mismo que para exportar tenga que pedir permiso a que lo pueda hacer fácil. Todas esas cosas que son un poco lejanas para un tipo que está en la informalidad, pero la verdad que hay que laburarlas, porque la inversión para mover la rueda que genere trabajo, te la pone el que tiene capital. Aunque sea chiquito, pero la sumatoria de millones con capital chiquito. Pero te hay que dar señales de que le va a ir bien. O sea, cuando se habla de la fuga de capitales, ¿qué es eso? ¿Que son los grandes fondos de Wall Street? Es todo. Es también un obrero de la construcción que hizo un pequeño ahorro, compra $100 y lo guarda abajo de un ladrillo en la casa. Eso también es fuga de capital. Y nos lo enseñaron desde que nacimos. Donde puedes ahorrar algo, o ahorras en ladrillo o en moneda dura, porque si no el Estado argentino te va a estafar. Lo sabe cualquiera. Lo sabe cualquiera, lo saben todos los migrantes de países vecinos que vienen a laburar acá, muchos de los cuales se volvieron a sus países porque se dieron cuenta que no le daba tipo de cambio. Es un tema invisible, ¿no? Cantidad de paraguayos que se han ido a Brasil, de Argentina, de Buenos Aires a Brasil, en los últimos 2 años, 3 años. ¿Y por qué? Son traidores. No, quieren vivir mejor. Un día tenemos que respetar al que quiera vivir mejor. Claro. Así es, una gran verdad esa, Juan. Es verdad. Juan, una pregunta que siempre hacemos en Conciencia Política: ¿cómo se podría modernizar la estructura y la actuación de los sindicatos? Bueno, ahí Patricia Burri tiene una idea de la mano de un grupo que yo lo voy a ver mañana. Hay un sindicalista que de origen, cuando era universitario, estaba en UPA, en el grupo liberal, después se metió en el peronismo para sobrevivir, que es sindicalista de farmacéuticos. Ellos están planteando la desregulación de la actividad sindical. Porque uno al principio piensa que me van a volver loco, tengo 4 sindicatos en la fábrica. Patricia sostiene que la experiencia española es que al final ganan los moderados. Que el obrero, y no sé si habla de obrero, porque eso es más de industria, así que el trabajador, ¿no? Al final, déjalo correr un tiempo y se va a dar cuenta el sindicalista que consigue cosas prácticas, razonables, sustentables, y termina, como muchas veces en la vida, cuando tenés posibilidades de mostrarte y que el debate sea más racional,
respaldando al tipo que entiende realmente dónde está parado y pide lo que se puede lograr y no aquel que aprieta tanto que ahoga la fábrica y deja de producir, ¿no? Así que yo creo que va a plantearse este tema de ir a un sindicalismo más abierto y salir del unicato. Además todos sabemos que esto es un disparate que vos negociés una paritaria metalúrgica en Buenos Aires y se aplique lo mismo en Salta, en Jujuy. Hay gremios que incluso lo hacen mejor, tienen hasta planillas salariales distintas por región, pero hay cosas que son irreales, ¿no? Entonces, descentralizar, que lo ven como no protejo al obrero, la verdad es que en un marco institucional sólido es al revés. Porque de hecho, las empresas más importantes, sea porque son grandes, sea porque son chicas pero prósperas, invariablemente pagan por arriba de los convenios. El que retiene talento está por arriba de la media, ¿no? Entonces, ¿a qué le tienen miedo? Así que yo creo que esto es un debate a dar, ¿no? Uno, el costo, digamos, el impuesto al trabajo, y otro, este tema de animémonos a relaciones laborales más abiertas. Es decir, la competencia es buena para el comercio, que también sea buena en esto. A lo mejor, inicialmente, algún troquista gana en algún lado que hoy no gana, puede ser. Pero a la larga apostemos a la racionalidad de la sociedad argentina. Digamos, no tenés 40% troquista en la sociedad argentina. Sí, nosotros lo tuvimos de invitado a Perota, creo que es el apellido, que es el de la Confederación de Peretta, Empleados y Marcelo Empresarios. Peretta. Sí. Sí. Peretta, Marcelo Peretta. Marcelo Peretta. Uh-huh. Bueno, respetando tu pedido, estamos justo en tiempo. Nos faltaría un minuto, Juan. Una más. Adelante, Fernando. Una más. Una pregunta una más. Gracias, Juan. Es una difícil. Sí. Bancos públicos. ¿Son esenciales los bancos públicos? ¿Qué hacen los bancos públicos que los privados no pueden atender? No, los bancos públicos no son esenciales en el momento que hay muchos países donde este concepto no existe y son países exitosos. Ahora, no se trata nada más que decir no paso de público a privado. En general, los bancos públicos concentran los presupuestos públicos. Y por ejemplo, los depósitos judiciales. No el 100%, pero en gran medida. Entonces, la discusión es fuera de la propiedad de los bancos. ¿Qué harías con los fondos públicos? Porque es obvio que no pueden estar en una entidad bancaria con riesgo de quiebra, ¿no? O sea, no podés tener en el Medefin el presupuesto de Córdoba o los depósitos judiciales de la Justicia Nacional en lo comercial. Ahora, quizás una buena superintendencia de ese tema aísla y evita ese tema. La ley de quiebras prevé la licitación de los fondos de los depósitos judiciales, muy rara vez se hace. Yo en el Banco Ciudad lo veía, las dos quiebras más grandes que había, una del Medefin justamente, se licitaba por tasa. Ahora, Argentina tiene algunos temas muy particulares. Eso da para una charla en media hora. Banco Provincia. Está indirectamente en la Constitución Nacional. La provincia de Buenos Aires, luego de la Guerra Civil, pacta su incorporación a la Confederación Argentina y se genera la Constitución, por eso la Constitución de 1853/60. La /60 se hace en un marco de proceso constituyente que le reconoce a Buenos Aires su banco. En el artículo 7 del protocolo de San José de Flores, lo que dice es que la provincia mantiene jurisdicción sobre las empresas que tenía, y eso es el banco. Entonces, está exento de ganancias, está exento de IVA, con lo cual la provincia, y está consagrado además en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso no se va a cambiar. Porque no es razonable que la provincia de Buenos Aires, si tiene un vehículo que le escapa al 21% de IVA y impuesto a las ganancias, lo regale para pasar en un privado que pague impuesto a ganancias e IVA. No, la discusión es cómo manejar mejor ese banco. Vos decís de lo ideológico tiene sentido, y probablemente no, pero te digo, con ese paquete, con ese monio, imposible de desatar. Distinto es nación, ciudad. Yo creo que el modelo ahí es abrir el capital. Ordenarlos, en la ciudad buena parte se hizo, y vos podías abrir el capital. Pero vos pensás que el Banco Ciudad, si vos querés comprar acciones en la bolsa, ¿qué estás comprando?
un banco que tiene depósitos judiciales por ley nacional que se lo puede llegar a querer quitar, como intentó el kirchnerismo con la ley Conti en el 2012. Entonces, o sea, son negocios con vulnerabilidad política. Entonces, para un inversor institucional o para un inversor privado razonable, son raros, ¿no? Pero mejorando el Banco Institucional de la Argentina es algo que se podría hacer. En algún punto el hipotecario es un ejemplo de eso. El Estado tiene la mitad y tiene un operador privado que lo domina, que es el grupo de IRSA. Por supuesto, ¿qué ocurrió? Es más banco comercial universal que hipotecario. Y si hubiera sido hipotecario puro, quebraba. No da el negocio. O sea, es como un error de concentración de riesgo dedicarte nada más que a hipotecario. Te especifican y quebraste. En cambio, tenés que diversificar el riesgo. Sí. Así que el modelo hipotecario es interesante. Pero, ¿sabes qué? Me parece que Argentina tiene desafíos inmediatos previos, ¿no? Mucho antes de llegar a esa discusión. Porque no son los peores lugares del Estado esos. No, tenés un nivel, como son empresas, tenés ciertos criterios y cierto nivel técnico bastante superior a la media de otros lugares del Estado. Así que yo empezaría por otro lado. Bueno, yo tengo lamentablemente un Zoom laboral. Porque, sí, tengo un Zoom laboral. Habíamos dicho todo. Te agradecemos muchísimo. Además está decirte, Juan, que el chat explota, no solamente de preguntas, sino lo que es más importante aún para todos nosotros y para vos especialmente, de felicitaciones por la claridad de todo lo que has expuesto. Así que contraemos una deuda con vos, de que próximamente te vamos a volver a invitar para seguir con esta charla. Muchísimas gracias por la deferencia que has tenido, y bueno, y te liberamos para que puedas seguir adelante con tu día. Muchas gracias, Juan. Es un placer crédito, haberte oído. Bueno, gracias, Magda. La deuda es mía, entonces. Ustedes tienen un crédito. Sí, hay una pregunta importante en el chat, que es: ¿cuándo es la próxima charla con Juan? Bueno, yo puedo los jueves. Pasa que justo tengo un tema vinculado a una asamblea el lunes y no puedo, hay que prepararlo, y no es un tema profesional que no puedo postergar. Es que nos interesa saber la letra chica. Te despedimos con un gran aplauso virtual y muchísimas gracias. Un placer haberte escuchado. Bueno, pero lo repetimos en breve, a disposición. Lo repetimos, te tomamos la palabra, lo repetimos. Gracias, Juan. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos algunos avisos parroquiales antes de dar por finalizado este Zoom. Arne. Sí, simplemente comentar que estamos llevando adelante la marcha federal y que el próximo sábado la reunión será en Salta. Y bueno, los invitamos a participar a todos. Acá tienen las fechas. Está el lugar donde pueden entrar a YouTube. Ahí está la dirección donde pueden entrar a YouTube para presenciar el acto. Y el acto es relativamente breve, así que bueno, intentaremos seguir adelante y que cada vez crezca un poco más el interés por esto, porque en definitiva lo que hacemos nosotros en la marcha es destacar los valores y de las personas o de los acontecimientos que han ocurrido en cada uno de esos lugares que vamos a estar. Como por ejemplo, cuando lleguemos a San Nicolás, destacar el valor de Alberdi como su ideario libertario y constitucional, ¿no? Así que bueno, eso era básicamente lo que... Claro, la del sábado es nuestra segunda etapa, porque comenzamos el 25 de mayo con Jujuy y vamos a terminar el 9 de julio. Así que a todos los que se quieran conectar, después les vamos a estar mandando la información. Nos resta agradecerle mucho a Luis Parodi, a todos los grupos que hoy nos acompañaron para escuchar a Juan. Hay muchos vicentilopinos, decimos bien, Luis, así, de Vicente López. Vicentelopenses. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Luis. Realmente ha sido una exposición de lujo, así que nos encontramos la semana que viene, que vamos a tener una modificación en el día de la reunión, que después les vamos
avisar oportunamente para atender a la agenda de nuestro orador, que es el doctor Albino. Y el día jueves, que es nuestro horario habitual de reuniones, su agenda no se lo permite, así que nuestra actividad para la semana que viene va a pasar para el miércoles a las 18 horas. A las 16. Y les estaremos enviando, perdón, 16. a las 16. A las Y les 16. estaremos enviando oportunamente la invitación. Muchas gracias.